Este es uno de los cuadros más inquietantes del Renacimiento, no por su historia, sino por lo que aparece en el fondo. Porque ¿esto qué es? En 1562, Peter Bruegel el Viejo pintó el suicidio de Saúl, una escena bíblica, la derrota del rey Saúl frente a los filisteos. Soldados, batallas, muerte, todo muy normal para la época. Pero mira aquí, en el fondo, ¿ves esas figuras? Parecen jirafas, o camellos, o dinosaurios. De hecho, hay quien jura que son brachiosaurios. Y hay un detalle que lo hace más explosivo. El cuadro se pintó en 1562. La paleontología no descubrió los dinosaurios hasta el siglo XIX. El término dinosaurio ni siquiera se inventó hasta 1842 por Richard Owen. ¿Cómo es posible que un pintor del Renacimiento dibujara algo que la ciencia no conocía? Para entender el misterio, primero hay que entender al pintor. Peter Bruegel el Viejo fue uno de los artistas más importantes del Renacimiento nórdico, conocido por sus paisajes, sus escenas campesinas y por esconder detalles inquietantes en todas sus obras. Era un pintor que jugaba con el espectador. Si mirabas rápido, veías una cosa. Si mirabas despacio, veías otra. Y en el suicidio de Saúl jugó su carta más extraña. Los historiadores del arte tienen una respuesta, y es más aburrida de lo que imaginas. Su teoría. Bruegel nunca vio un camello en su vida. Bruegel viajó por Italia, pero nunca llegó a Oriente Medio. Los camellos, para un europeo del siglo XVI, eran animales exóticos que solo se conocían por descripciones de viajeros y grabados. Así que, cuando quiso representar camellos en su cuadro, se los inventó. Y le salieron así, con cuellos larguísimos, jorobas mal dibujadas y una silueta que hoy nos recuerda a un saurópodo. Pero aquí viene el primer agujero en la teoría oficial. 6 años antes de pintar el suicidio de Saúl, Bruegel pintó la adoración de los Reyes Magos. Y en ese cuadro, los camellos están dibujados con total precisión. Patas, jorobas, cabeza, se parecen a los camellos reales. Entonces, la pregunta es si Bruegel sabía dibujar camellos perfectamente. ¿Por qué 6 años después los dibujó como dinosaurios? O peor aún, ¿es que no eran camellos? En Internet, este debate está más vivo que nunca. En foros, redes sociales y grupos de misterio, la gente no para de discutirlo. Hay quien dice que es una prueba de que los humanos convivieron con dinosaurios. Otros, que es un viajero en el tiempo. Y los más escépticos, que es solo un error de un pintor. Un tuit con esta imagen acumuló más de 50,000 likes en 2023. El debate se volvió tan masivo que hasta historiadores profesionales tuvieron que pronunciarse. Pero hay un detalle que casi nadie menciona, y es crucial. El cuadro que vemos hoy no es el original que pintó Bruegel. En el siglo XVIII, el cuadro fue restaurado. Y no una restauración ligera, le añadieron piezas enteras porque el original estaba recortado. ¿Y si las criaturas que vemos hoy no las pintó Bruegel? ¿Y si las añadió un restaurador en el siglo XVIII, cuando los primeros fósiles de dinosaurios ya empezaban a descubrirse? Eso explicaría por qué los camellos de la adoración son perfectos y estos parecen dinosaurios. Pero, ¿hay pruebas de que esas zonas sean añadiduras? En 2016, un equipo de restauradores del Museo de Historia del Arte de Viena analizó el cuadro con tecnología de rayos infrarrojos y reflectografía. Lo que encontraron fue sorprendente. Bajo la capa superficial había dibujos originales de Bruegel que no coincidían con lo que vemos hoy. En la zona de las criaturas, el dibujo original era diferente, más borroso, menos definido. Eso significa que lo que vemos hoy no es exactamente lo que Bruegel pintó. Alguien, en algún momento, retocó esa zona. Los registros históricos confirman que el cuadro fue restaurado en 1778. En esa fecha, el cuadro estaba en mal estado. Se habían perdido fragmentos. Y los restauradores de la época, lejos de respetar la obra original, reimaginaron lo que creían que faltaba. Y esto no es un caso aislado. En el siglo XVIII y XIX, los restauradores eran artistas, no científicos. Si veían una mancha, pintaban encima.
Si veían un hueco, lo rellenaban con su propia imaginación. El famoso caso de la Ecce Homo de Borja es el ejemplo más reciente, pero en el pasado pasaba constantemente. ¿Y si las criaturas que parecen dinosaurios son solo la imaginación de un restaurador del siglo XVIII? Pero la teoría de la restauración también tiene sus críticos. Varios historiadores del arte señalan que, aunque el cuadro fue restaurado, las zonas añadidas son principalmente los bordes y esquinas, no el centro de la composición. Las criaturas están en una zona que, según los análisis, sí es original de Bruegel. Así que, si Bruegel pintó esas criaturas, ¿qué eran? La teoría más aceptada entre los historiadores es la de los camellos mal dibujados. En la Edad Media y el Renacimiento era normal que los artistas dibujaran animales exóticos sin haberlos visto nunca. Los leones parecían perros gigantes. Los elefantes parecían cerdos con trompa. Los rinocerontes parecían armadillos gigantes. El ejemplo más famoso es el rinoceronte de Durero, de 1515. Durero nunca vio un rinoceronte. Lo dibujó basándose en una descripción y un boceto. Y su versión es completamente inexacta. Pero tiene una armadura, placas, una trompa en la espalda. Y aún así, la gente amó su versión. Era lo más cerca que podían estar de la realidad. Y no es el único caso. Hay otros cuadros del Renacimiento donde los camellos parecen dinosaurios. En la Adoración de los Reyes Magos de Gentile da Fabriano, de 1423, los camellos tienen cuellos alargados y posturas que parecen saurópodos. En los frescos de Benozzo Gozzoli, los camellos parecen jirafas con joroba. Así que Bruegel no fue el único. Es un patrón que se repite en el arte europeo de los siglos XIV al XVI. Pero aquí viene otro giro que los defensores de la teoría conspirativa adoran. En el siglo XVI ya se encontraban fósiles de grandes animales en toda Europa. La gente no sabía lo que eran. Los llamaban huesos de gigantes o restos del diluvio. ¿Y si Bruegel o alguien que conocía había visto un fósil? ¿Y si las criaturas del cuadro son su interpretación de cómo eran esos animales? No sería la primera vez que un artista del pasado dibuja un animal prehistórico basándose en fósiles. Y no es un caso aislado. Hay docenas de ejemplos de criaturas que parecen dinosaurios en el arte antiguo. En el templo de Angkor Wat, en Camboya, hay un relieve del siglo XII que muestra un animal con placas en la espalda que muchos identifican como un estegosaurio. En Mesopotamia hay sellos cilíndricos con figuras que parecen saurópodos. En una tumba medieval en Inglaterra hay un grabado de un animal que parece un T-Rex. ¿Casualidad? ¿O evidencia de que los humanos antiguos vieron dinosaurios? Aquí es donde la teoría se vuelve peligrosa para la ciencia establecida. Hay grupos que usan estas imágenes como prueba de que humanos y dinosaurios convivieron. Según esta teoría, los dinosaurios no se extinguieron hace 65 millones de años. Sobrevivieron hasta tiempos históricos y los humanos los vieron. La ciencia oficial dice que eso es imposible. Pero entonces, ¿por qué hay tantos dibujos? La ciencia tiene una respuesta para todo esto, y es más simple de lo que parece. ¿Crees que Bruegel dibujó camellos mal y punto? ¿Crees que fue un restaurador del siglo XVIII que metió su imaginación? ¿O crees que hay algo más oscuro, algo que la ciencia oficial no quiere admitir? Déjamelo en los comentarios. No hay respuestas correctas, solo teorías. Si te ha gustado este viaje al lado oscuro del arte, suscríbete, porque la historia nunca es tan simple como nos la cuentan. Y la próxima vez que veas un cuadro antiguo, mira 2 veces. Nunca sabes lo que puede estar escondiendo. Nos vemos en el próximo enigma.